Muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente eh, volvemos a retomar ya las parábolas de Jesús. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo el libro Una iglesia emocionalmente sana. Vamos a hacer el recuerdo ya al principio de que se pueda suscribir al canal de la iglesia, ya para las personas que le llegan al link para que le pueda, ¿cómo se llama? Llegar las notificaciones cuando se suban los estudios. Y recordar también que vamos a estar viendo las parábolas de Jesús semana por medio. Esto quiere decir que hoy día vamos a ver la parábola del buen samaritano, ¿ya? Y la próxima semana vamos a estar viendo el primer capítulo de Una iglesia emocionalmente sana. Así que vamos a ir intercambiando la enseñanza, ¿ya? Para que podamos ir aprendiendo más del Señor Jesús. Pero también vamos a ver este tema, ¿cierto? Que ya vimos la semana pasada, que tiene que ver principalmente, ¿cierto?, con que las, la madurez espiritual está íntimamente ligada también a la madurez emocional. No son dos cosas separadas, sino que están íntimamente ligadas, ¿ya? Así que ahora vamos a comenzar. Saludamos a todos nuestros hermanos de la Primera Alianza Cristiana y Misionera de Temuco, nuestra casa, la Alianza Cristiana y Misionera de Fundo del Carmen. Saludamos a la Alianza Cristiana y Misionera también de Labranza y todas las congregaciones del campo, a todos los hermanos que nos ven fuera de la novena región. También saludamos a la primera Alianza Cristiana y Misionera de Punta Arenas, ¿cierto? Nuestro hogar de nacimiento, ¿ya? Así que eh, los saludamos a todos y vamos a comenzar orando y vamos a entregar este tiempo a Dios. Bueno, Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestras faltas, nuestros pecados, que nos limpies con la sangre de Cristo y que seas tú, Padre Santo, guiándonos con tu espíritu para poder, Señor, hablar lo que está relacionado conforme a tu reino y que toda opinión, Señor, y todo lo que digamos sea guiado por tu amor y por tu misericordia, para la edificación de la iglesia y para que podamos, Padre Santo, colocar en práctica, Señor, lo que está escrito en tu palabra. Te damos gracias, Padre, y te alabamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a dar lectura, ¿ya? A Lucas, capítulo 10 versículo 25 al 37. Dice así, en el nombre del Señor, yo voy a leer la versión que está en el libro, ¿ya? Dice así: En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús: Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de, ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. ¿Ya? Bueno, hay harto hilo que sacar de esta historia, pero nos vamos a meter de lleno al estudio, que es una parábola bien conocida, pero sin duda que esto es algo que nos llega a la iglesia porque estamos dentro de la iglesia evangélica, ¿cierto? Voy a hacer, ¿cierto? Voy a levantar mis dos deditos sobre iglesia evangélica, ya hay que decirlo, ya. Y
Yo, bueno, como introducción debo decir que hay veces, ¿ya? Y con esto hay que ser bien sincero y lo decimos con mucho amor y cariño, hay veces en que nosotros eh, criticamos quizás a otras iglesias, ¿cierto? Como la Iglesia Católica, ¿ya? Pero también hay que reconocer que hay otras iglesias, ¿cierto? Que están dentro de la gama del cristianismo, ¿cierto? Ujú. Que ayudan bastante al prójimo, ¿ya? Y hay que rescatar las cosas buenas, no hay que Mm. solamente mirar lo malo, ¿cierto? Hay que rescatar las cosas buenas para que nosotros también podamos replicar lo bueno Mm. dentro de la iglesia y no nos encerremos, como se ha dicho tantas veces, dentro de las cuatro paredes. Mm. Entonces, la parábola del buen samaritano es una de las enseñanzas más famosas de Jesús, ¿ya? Es la historia de un maestro de la ley que desea poner en evidencia sus virtudes religiosas y espirituales, ¿ya? Él dice, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Eso es lo que le dice el maestro de la ley a Jesús. Y la respuesta de Jesús, ¿ya? Ante la pregunta de este líder religioso, ¿ya? Es compartir, ¿ya? Una parábola para destacar un comportamiento, se podría decir, solidario, con misericordia y fraternal, ¿ya? Y este comportamiento de misericordia ya es lo que todas las personas que, que están viviendo, se podría decir, la vida eterna, deben tener. ¿Qué quiere decir en el lenguaje simple? Que todo aquel, ¿cierto?, que se dice cristiano, debe tener misericordia. Recordemos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, ¿cierto? En las bienaventuranzas. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Ya? Mm. Y la misericordia sin duda que es uno de los pilares, se podría decir, de la fe cristiana, ¿ya? Esto se puede ver principalmente cuando Jesús, bueno, no tan solamente en esta escena que voy a describir, pero se puede ver a lo largo de todo el ministerio de Jesús, pero la misericordia de Dios se consuma en su grado máximo cuando Jesús estaba en la cruz, ¿cierto? Estaba siendo crucificado y él dice, Señor, ten misericordia, porque ellos no saben lo que hacen, ¿ya? Perdona a los padres esto porque ellos no saben lo que hacen, entonces Jesús, Dios, demuestra la misericordia en su expresión máxima al entregar a Jesús en la cruz del Calvario, a pesar de que la humanidad no lo merecía, pero ahí Dios muestra, se podría decir, en carne propia, ¿cierto? Porque Jesús es Dios, ¿ya? Eh, muestra en carne propia lo que significa el entregarse por el prójimo, ¿ya? Mm. Entonces, la historia de Jesús en este relato es muy sencillo. Un hombre va de camino a Jericó, desde Jerusalén. Este hombre fue asaltado, herido, dejado casi muerto y abandonado en el suelo, ¿ya? Eh, y cerca de esta persona que estaba moribunda, ¿ya? Eh, pasaron dos representantes del mundo religioso, un sacerdote y un levita, que ignoraron, ¿cierto?, a esta persona que estaba herida y siguieron su camino. Pero también pasó un samaritano, ¿ya? Que pertenecía a una comunidad religiosa que tradicionalmente no tenía buenas relaciones con los judíos. Y esta persona que no tenía buena relación con los judíos se detuvo para ayudarlo, ¿cierto? Y eh, le dio la ayuda necesaria a esta persona que estaba en serios problemas, ¿ya? Eh, le dio los primeros auxilios, lo llevó a un hospedaje donde pagó por adelantado para que lo atendieran bien, ¿ya? Y Jesús le pregunta al experto en la ley, ¿quién es el prójimo en la historia? ¿Ya? Eh, entonces, aquí en la historia, ¿cierto? Jesús hace, por así decirlo, esta pregunta, ¿ya?
porque eh, quería resaltar, se podría decir, algo que la clase religiosa no estaba haciendo en su tiempo, ¿ya? Eh, entonces, cuando uno analiza esta parábola, ¿ya? Esta parábola no tiene paralelo en los otros evangelios, ¿ya? Entonces, eh, el Señor está en medio de una serie intensa de debates en el templo. ¿Por qué? Porque esta historia, se podría decir, está como en la parte final del, o entre, sí, como ya Jesús ya estaba llegando, se podría decir, como a la parte final de su ministerio, se podría decir, o estaba comenzando, se podría decir, como la parte final de su ministerio, ¿ya? Entonces, eh, esta historia se da, por así decirlo, antes de la crucifixión. No, no se da en la última semana del ministerio de Jesús, pero sí se podría decir como en la parte final de su ministerio, ¿ya? O comenzando la parte final de su ministerio. Entonces, eh, las autoridades religiosas estaban buscando motivos para arrestar, enjuiciar y eliminar a Jesús, ¿ya? Entonces, lo que se estaba dando en el entorno de Jesús era tensión y un complot en contra de nuestro Señor, ya que Jesús era visto como una amenaza muy seria al poder religioso del primer siglo, ¿ya? La conversación del Señor con el maestro de la ley es muy parecida, ¿cierto?, a la que tuvo con el joven rico, ¿ya? Eh, entonces, la persona que llega al Señor y que lo reconoce como maestro es un experto en las interpretaciones judías de la ley de Moisés. La conversación era entre un experto y un maestro, ¿ya? Dos representantes importantes de la religión judía. El líder judío se especializaba en las interpretaciones tradicionales y legalistas de las tradiciones judías y Jesús promovía una comprensión más amplia, una interpretación que daba libertad y que era distinta, se podría decir, a las interpretaciones tradicionales de los maestros de la ley, ¿ya? Jesús representaba la voz profética de Dios que llegaba a desafiar las estructuras de poder en Jerusalén. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús desafiaba las estructuras de poder? Porque acuérdense que, como lo hemos visto en otras clases del primer semestre, recordemos, ¿cierto?, que los líderes judíos, los fariseos y los saduceos, ¿cierto?, estaban mezclados con el poder político del primer siglo, ¿ya? Entonces, ellos... eh, por así decirlo, se creían los dueños de la interpretación de la ley de Moisés y aparte, ¿cierto? Tenían este poder militar, se podría decir, ¿ya? Tenían también acceso a, a soldados, ¿cierto? Porque recordemos que cuando Judas Iscariote eh, traicionó, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, él llega con soldados. La pregunta es, ¿por qué él llega con soldados? ¿Por qué? Porque la clase religiosa tenía acceso, ¿cierto?, a, a este poder militar, ¿ya? Entonces Jesús desafiaba la interpretación, ¿cierto? Y desafiaba este poder opresivo que estaban lamentablemente ejerciendo los líderes judíos. Entonces, eh, la pregunta del líder judío, eh, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y en Marcos pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En el Evangelio de Lucas, esta pregunta es más teológica. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Ya? La conversación era claramente teológica y hermenéutica, ¿ya? O sea, era una conversación en base a cómo interpretar, ¿ya?, la ley de Moisés. Y la preocupación del líder religioso era teológica con implicaciones prácticas. Y la respuesta de Jesús mueve este diálogo a un nivel real y existencial. O sea, ¿esto qué quiere decir en lenguaje simple? Jesús baja la teología, se podría decir, a la vida práctica, ¿ya? Entonces,
eh, Jesús no se quedó solamente como en el discurso teológico, sino que él da, eh, o habla, mejor dicho, de esta parábola para conectar lo teológico con la vida real. Y yo creo que eso es algo muy, muy destacable porque en lo personal, como algunos ya me han escuchado hablar por ahí, yo creo que a los que Dios nos ha llamado a predicar su palabra y a enseñar, tenemos el desafío siempre de conectar la palabra de Dios, ¿cierto? Con la vida común, porque si no, el texto se queda, por así decirlo, como en una interpretación teológica, pero esa interpretación tiene que estar conectada con la realidad. No puede quedarse solamente como en la atmósfera de un lenguaje erudito, se podría decir, o que sea, por así decirlo, como una clase de historia, sino que el texto bíblico tiene que estar conectado a la realidad, ¿ya? Y la lectura, se podría decir, de, eh, de, eh, de esta parábola es que se da a entender que este líder judío tenía un deseo de aprender, ¿ya? Y ese detalle importante nos revela que es una indicación que probablemente había un sector de los líderes judíos ya en Jerusalén que tenían un interés honesto y real en conocer más a Jesús y aprender de sus doctrinas y enseñanzas, ¿ya? O sea, eso quiere decir que independiente de la oposición que Jesús tenía de los líderes religiosos, también dentro de los fariseos y de los saduceos, ¿cierto? Existía también, ¿cierto? Un, un pequeño sector que estaba interesado en conocer a Jesús cara a cara y poder aprender más de él, ¿ya? Entonces, Jesús tenía fama de ser maestro de la ley. Y esto se puede notar en los evangelios. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando estábamos leyendo acá al principio esta historia, el, este maestro de la ley le hace esta pregunta a Jesús, ¿cierto? Como con, como con intención, para ver qué es lo que Jesús respondía. Y no es la primera vez ni la última en que Jesús recibe este tipo de preguntas, ¿cierto? Como cuando los saduceos le preguntan a Jesús sobre el matrimonio y la resurrección, eh, y y otros textos más donde Jesús, ¿cierto?, era increpado, se podría decir, por los líderes religiosos y ellos buscaban, por así decirlo, algún pretexto para poder acusar a Jesús, ¿ya? Entonces, eh, aquí nosotros vemos, ¿cierto?, que Jesús ya era reconocido como maestro, ¿ya? A pesar de tener oposición, pero también se estaba reconociendo de que Jesús estaba respondiendo bien a todas las preguntas capciosas, como se le dice por ahí, que le estaban haciendo durante su ministerio. Entonces, eh, el Evangelio de Lucas ya eh, ubica esta historia en un contexto amplio. El Señor comisiona a un grupo de 70 discípulos a anunciar las buenas nuevas del reino y cuando estos discípulos regresan con gozo, ¿ya? Y con un informe de lo que había ocurrido. Y también el importante anuncio de la caída de Satanás, ¿ya? Entonces, la pregunta sobre la vida eterna de este líder religioso tiene eh, como marco de referencia las enseñanzas de Jesús sobre el reino y sus implicaciones, ¿ya? En nuestra vida. Entonces aquí vemos, ¿cierto? Eh, una pequeña estructura, se podría decir, ¿ya? Eh, de lo que se da dentro del relato. Eh, el maestro de la ley pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús responde con otra pregunta, ¿qué está escrito en la ley? El maestro de la ley responde, amarás a tu Dios y al prójimo. Jesús le dice, haz esto y vivirás.
Después el maestro de la ley vuelve a preguntar, ¿quién es mi prójimo? Jesús le responde con otra pregunta, ¿quién fue el prójimo en la parábola? Entonces el maestro de la ley responde, el que actuó con misericordia. Y Jesús le dice, haz tú lo mismo. Entonces aquí estamos viendo como el resumen de la historia, ¿ya? Entonces la conversación en la parábola enfatiza que eh, la respuesta de misericordia, ¿cierto? Del samaritano, ¿ya? Eh, fue hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Eh, es muy importante actuar con misericordia, ¿ya? El secreto de lo que Jesús está diciendo es tener la capacidad para superar las tradiciones religiosas, los prejuicios y preocuparse por el ser humano y su necesidad. O sea, en, Jesús estaba increpando, ¿cierto? O enseñando de esto porque los líderes judíos, ¿cierto? Tenían prejuicios hacia los samaritanos, ¿ya? Entonces, Jesús cuando aborda este tema, es como que le está diciendo a los líderes judíos, no tengan tantos prejuicios y demuestren más misericordia cuando alguien esté en necesidad, ¿ya? Entonces, para Jesús de Nazaret, eh, lo que produce libertad y lo que sana es superar el prejuicio, ¿ya? Y rechaza también las interpretaciones que reducen la ley de Moisés. La lectura cuidadosa de la parábola revela que el sacerdote y el levita solo vieron en el hombre herido un potencial peligro. El samaritano notó la posibilidad de manifestar a este hombre herido la misericordia de Dios. Los representantes de la religión demostraron el poder del miedo, ¿ya? En la vida, pero el samaritano eh, demuestra una de las características principales del reino de Dios, la demostración concreta del amor y de la misericordia. El miedo es un tipo de fuerza que detiene tanto a las personas y a las instituciones. El temor es superado con una manifestación del amor de Dios. No sé si alguien puede leer Primera de Juan 4:18. A ver, Primera de Juan 4:18, ¿qué dice ahí? Acá. Ujú. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ya, bueno, eso está en un contexto, pero eh, cuando alguien está actuando por el amor de Dios, ¿cierto? Eso es lo que quiero resaltar hoy día. Cuando alguien actúa guiado por el amor de Dios, no tiene temor de ayudar al otro. No sé si me entienden, ¿ya? Porque hay veces, ¿cierto?, en que quizás nosotros como seres humanos, ¿ya? Eh, podemos cometer el error de pensar que si empezamos a ayudar al otro, comenzamos a ver más los problemas que la bendición. No sé si me doy a entender, que uno dice, chuta, es que si voy a ayudar a esta persona, conlleva esto, 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 pero aquí la historia nos dice que el samaritano no actuó con temor, sino que actuó con amor. Él asumió la responsabilidad, ¿cierto? eh, Asumió el costo de ayudar a esta persona, asumió la responsabilidad de sanar sus heridas en una primera instancia, lo lleva sobre su caballo, lo lleva a un hospedaje y también paga por adelantado, ¿ya? Eh, lo que tenía que ver con la atención de esta persona que estaba herida, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué se debe hacer en la vida para demostrar el compromiso con el reino de Dios que enseña Jesús de Nazaret? ¿Qué debemos hacer?
Si alguien lo quiere responder de manera libre. ¿Cómo nosotros podemos demostrar, cierto, que estamos comprometidos con el reino de Dios? Según lo que estamos viendo en esta parábola. No sé si alguien quiere hablar. Estamos callados hoy día. Mm, Ya yo. Bueno, bueno. mm, Sí, bueno, llevando yo creo una fe práctica, mm, una fe que no implique solamente decir palabras o un buen discurso, sino que nuestras conductas realmente representen que hemos conocido a Dios. Porque como dice la mm, palabra, si Dios es amor, uno también debiese demostrar ese amor y tener misericordia por aquellos sin esperar quizás algo a cambio, como si lo hizo este samaritano. Eso. mm. Amén. Amén. Entonces, ¿Sí? bueno, yo creo que aquí una de las palabras clave que muestra el texto es la compasión, y la misericordia. Yo creo que sí, o sea, como cristianos, uno debería tener la misma compasión que tuvo, en este caso, bueno, primero Jesús, después en este caso el samaritano. Nosotros igual, como es el relato, igual deberíamos nosotros tener esa misma compasión ante los que están necesitados. Y muchas veces, claro, no pasamos de largo como los otros personajes de la historia, y no nos compadecemos de las personas. Entonces yo creo que ahí es como clave la misericordia, la compasión por el otro, que se refleja en el fondo es el amor de Dios. Mm. Amén. Amén. Una última opinión antes de seguir avanzando. Sí, suena bonito todo eso, pero en la práctica, en la Mm, realidad, es bien difícil hoy día porque, por lo mismo que usted estaba diciendo, lo del temor, po, mm, eh, hoy día hay tanta, bueno, yo creo que en esa época igual había maldad, po. Por mm, algo ese hombre a lo mejor, no sé, estoy pensando que lo habrían asaltado, lo dejaron botado ahí, pero hoy día es complejo así, individual, por ejemplo, estar en una situación de ese tipo y ayudar a una persona. mm, Y yo creo que hoy día es más factible hacer misericordia de manera más organizada. No tenemos tiempo aquí para contar casos tan específicos, pero yo que hago ese trabajo, o pasa cada cosa por ahí tratando de ayudar a la gente. Eh, una sola cosa. Vino un hombre hace un tiempo, estábamos en pandemia, que necesitaba ayuda, que tenía una hija enferma y no sé qué, una niñita y todo. Y era para puro timar a Luis. Y Luis ya iba, pues lo quería llevar a Imperial. Y yo salí, que su niña estaba en Imperial, y yo salí, y como yo tengo contacto con aquí con las juntas de vecinos, y me estaba diciendo que vivía en una villa más allá, que arrendaba en una villa más allá. A mí me pareció raro porque no lo había visto. Ya le dije, voy a llamar a la presidenta de la villa de lo que usted me está diciendo. Cuando yo le digo eso y le hablo a la presidenta de esa villa, dice, ah, no, dijo, si vivo más allá, al final que vivía por allá, de por allá, por allá. Y Luis ya estaba a punto de llevarlo a Imperial, al hospital, porque supuestamente no tenía dinero para ir a ver a su hija y todo. Y además le había dado 2.000 pesos, ya le había dado 2.000 pesos al pasaje. mm. Entonces, complejo aplicarlo a la realidad así. Y eso es por contarle un caso que es de los que yo he visto de cerca. Ya, muchas gracias por su parte, mi hermana Angélica. Un poquitito más adelante vamos a tocar ese tema. Nosotros igual tenemos experiencia así sobre lo que usted dice. Eh, ya que hoy día, ¿cierto? Pues cuando uno es sincero, uno también se encuentra con casos, porque también hay que decirlo, o sea, que hay que decir toda la verdad. Hay personas, ¿cierto? Que claro, que buscan ayuda, pero no llegan con buenas intenciones. No sé si me voy a entender, ¿ya? Y hay algunas personas que buscan también hay que decirlo, que buscan aprovecharse de la buena intención
que, que tiene generalmente bueno, el pueblo cristiano, ¿cierto? Porque eh, bueno, por las enseñanzas de la Biblia nosotros tenemos, ¿cierto? Como se podría decir como conciencia de ayudar al prójimo. Y como dice nuestra hermana, yo también apoyo eso de que hay que hacer como ayudas más organizadas, ¿me entiendes? Porque así como que uno también va evitando algunos temas, ¿ya? Mm. Eso es verdad, ¿ya? Eh, Yendo al tema cultural, ya el camino de Jerusalén a Jericó ya es de unos 17 kilómetros y desciende desde lo alto en Jerusalén, 750 metros sobre el nivel del mar, hasta el Mar Muerto, que está debajo del nivel del mar Mediterráneo, unos 400 metros. El sector era famoso por los peligros que representaba. Era un terreno desértico, montañoso, y estaba lleno de cuevas que se convertían en escondites de posibles asaltantes, ¿ya? Eh, Era una ruta peligrosa y había amenazas, ¿cierto? Por personas que se dedicaban a asaltar o que probablemente eran asesinos, ¿ya? Para las comunidades judías, la ciudad de Jericó era muy importante. Se relacionaba con la conquista de la tierra prometida y también con las batallas de Josué. En el camino de Galilea a Jerusalén, era común detenerse en Jericó y pasar la noche antes de subir en la mañana para llegar a Jerusalén. Jericó era un lugar muy popular de vivienda para los sacerdotes de Jerusalén. Es posible que el presupuesto cultural de esta historia era que el sacerdote como el levita estuvieran regresando a sus hogares después de sus actividades de culto en el templo de Jerusalén, ¿ya? La relación de judíos y samaritanos era eh, Mm. hostil Mm. y en el mejor de los casos distante, recelosa y desconfiada. Los judíos pensaban que los samaritanos tenían una teología equivocada, aunque compartían algunas creencias con los saduceos. Luego de la caída del Reino del Norte, los asirios repoblaron la región con personas extranjeras. Las comunidades judías ortodoxas pensaban que los samaritanos tenían un origen dudoso y complicado. Aunque los samaritanos eran monoteístas y seguían la ley de Moisés, los samaritanos solo aceptaban como válida la Torá o el Pentateuco para sus prácticas religiosas y su teología. Los samaritanos afirmaban que el verdadero templo estaba ubicado en el monte Gerizim, en Samaria. Por lo tanto, no eran pocas las diferencias teológicas entre los samaritanos y los judíos. Y también debemos sumar, ¿cierto?, a que los judíos también pensaban que los samaritanos eran impuros, ¿cierto? Porque como dijimos recién, los asirios repoblaron, se podría decir, eh, esta tierra, ¿ya? Entonces los judíos tuvieron hijos, ¿cierto? Con Mm. estas personas extranjeras, entonces ellos también los consideraban impuros, se podría decir, eh, culticamente, ¿ya? En el sentido de culto, ¿ya? Entonces había ahí ¿cómo decir? Un conflicto un poco extenso a lo largo de la historia Social. entre los samaritanos y los judíos, ¿ya? Así que, así que ahí esta enseñanza se podría decir como que le dan el clavo a lo que estaba sucediendo en el primer siglo, ¿cierto? Entonces, las interpretaciones a lo largo de la historia han sido muchas. Algunas alegorías, ¿ya? Han sido conocidas, ¿ya? En esta historia. Esta narración se asocia al plan de salvación de Dios para la humanidad. Los cuatro subtemas que se afirman son los siguientes: la caída y desorientación de la humanidad a causa del pecado, la persecución del diablo y sus agentes a la raza humana, la insuficiencia de la ley para transformar el interior de las personas y la misericordia de Cristo al traer la reconciliación de las personas con Dios. En esta tradición hermenéutica, Cristo es el buen samaritano que manifiesta su misericordia y amor a las personas caídas y heridas por las diversas complicaciones de la vida. Ese compromiso, ya, de Dios hacia la gente en necesidad no se muestra
en las actitudes y decisiones de los líderes religiosos. Es una tremenda crítica a las tradiciones religiosas que no manifiestan amor y misericordia a la gente caída y que está en desgracia. Mm. Entonces, nosotros como iglesia, ¿cierto? Debemos reflexionar, aquí estoy hablando de iglesia como manera general, ¿cierto? ¿Ya? Debemos reflexionar si lo que, si nuestra, a ver, nuestra vida de iglesia está más centrada en alimentarnos a nosotros mismos o si estamos también mirando a los más necesitados, ¿ya? Yo creo que esa es como una buena reflexión eh, que debemos hacer como iglesia, porque si, no es, si todo nuestro, a ver, ¿cómo decirlo? Si nuestra, a ver, si nuestra eclesiología o nuestra vida de iglesia está centrado solamente hacia nosotros, quiere decir que nos falta algo, Mm. ¿ya? Porque Jesús acá está tocando el tema de que debemos ayudar al prójimo. Entonces, eh, todas las instancias, se podría decir, evangelísticas, cuando se hacen ciertas invitaciones a personas de fuera de la iglesia, o todo lo que está cierto centrado en personas que no conocen a Dios, o en ayudar a las personas que están en necesidad, todo eso es muy lindo y es muy bueno, ¿cierto? Porque estamos reflejando el corazón de Dios. Entonces, en ese sentido, eh, aprovecho de extender la alegría y el gozo del día de ayer domingo, ¿cierto? Que se celebró el Día de la Niñez y que llegó mucha gente, muchas personas nuevas a la iglesia, entonces eso sin duda que son cosas buenas Mm. y rescatables que tenemos que seguir haciendo para que las personas que están en necesidad, ¿cierto? Las que no conocen a Cristo o los que quizás no han asistido a la iglesia durante mucho tiempo, se puedan reencontrar con Dios y puedan ser sanados, ¿cierto? De las heridas que conlleva el día a día, porque todos sabemos que la vida es complicada y difícil, y si no tenemos a Dios en nuestro corazón para que nos ayude a sanar de nuestras heridas, sin duda que va a ser complicado so- sobrellevar una vida con paz, con alegría y con gozo. Si Dios no nos ayuda a sanar nuestro corazón constantemente, va a ser difícil que experimentemos el gozo y la paz, ¿ya? Mm. Entonces, extendemos, ¿cierto?, al estudio la alegría del día de ayer, Mm. que llegaron muchos niños, ¿ya? Y que Dios trajo, como hablábamos ayer, lo justo y necesario, ¿cierto? Mm. ¿Ya? Eh, Porque el Señor sabe, ¿cierto?, cuándo traer a la gente, el número exacto, ¿cierto? Eh, Mm. Él sabe todo eso, así que eh, extendemos, ¿cierto?, esa alegría acá al estudio y bueno, y que el Señor nos ayude, ¿cierto?, como iglesia, y yo no me refiero solamente como iglesia, sino como de manera personal, ¿ya? Una manera muy práctica de que las otras personas se den cuenta que nosotros somos cristianos es algo tan simple como que los otros se den cuenta si nosotros somos vecinos eh, pacificadores Mm. o vecinos conflictivos, ¿cierto? ¿Cierto? Porque, Mm. bueno, como esto sale en YouTube, pero no importa, pero hay veces, ¿cierto?, en que en las juntas de vecinos, ya, en todas estas cosas, nosotros los cristianos deberíamos ser identificados como personas pacificadoras o que por último intervienen como para solucionar problemas y no para agrandar los problemas. No sé si me voy a entender que la gente nos reconozca como personas que ayudan, Mm. que estamos dispuestos a tender una mano o si algún vecino nos viene a pedir ayuda o, o pedir algún consejo, que la gente sepa que estamos disponibles, que no solamente sepa, ¿cierto?, que somos cristianos evangélicos, sino que se note que por lo menos a algún vecino le hayamos hecho bien. No sé si me, no sé si me doy a entender, entonces esa es como una manera práctica de llevar a cabo esta parábola
del buen samaritano, porque si la gente no se logra dar cuenta, ¿cierto? En los hechos concretos, que hay algo distinto en nuestra vida, probablemente vamos a estar cometiendo como el mismo error que cometían los sacerdotes y los levitas en esta parábola, ¿cierto? Podemos haber quizás tenido un culto muy lindo, podemos haber quizás, ¿cierto?, tenido una experiencia religiosa muy linda, pero si eso no está conectado al amor de Dios o a la ayuda al prójimo, quiere decir que algo nos falta, ¿ya? Entonces, el análisis de dos palabras hebreas, rea y roé, ¿ya? Eh, la primera palabra representa al prójimo y la segunda al pastor, ¿ya? Y la pregunta de Jesús sería, ¿quién es el verdadero pastor en el relato? La preocupación del Señor se relaciona directamente con quién es la figura de autoridad religiosa en la historia, que era una manera pública de cuestionar la autoridad de los fariseos e intérpretes de la ley. Jesús confrontó directamente a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, Jesús estaba confrontando a los líderes religiosos porque le faltaba esto. ¿Qué le faltaba? Ayudar al prójimo. Eso le faltaba a los líderes religiosos del primer siglo. Y si ustedes recuerdan, ¿cierto? Para los que ya llevan un tiempo en este estudio, recordemos ya que en una de las clases anteriores, creo que esto fue el año pasado, cuando estábamos viendo los milagros de Jesús, ¿ya? Eh, recordemos que Jesús sana a una mujer que estaba encorvada, ¿ya? Y Jesús, cuando habla de esta mujer encorvada, le dice que ella es hija de Abraham. Entonces, si ella era hija de Abraham, ¿cierto? Es probable que esta mujer encorvada haya asistido durante un largo tiempo, ¿cierto?, a esta sinagoga, pero la historia nos mostraba, ¿ya?, que esta mujer no había sido ayudada, ¿ya? Entonces, cuando Jesús llega a esta escena, lo primero que hace Jesús es ayudar a la mujer encorvada, ¿ya? O sea, Dios tiene misericordia del que estaba en necesidad. Entonces, eh, entonces ahí en esta historia ya de la mujer encorvada y también en esta historia del buen samaritano podemos ver, ¿cierto?, que, que Dios está especialmente preocupado de las personas que están con alguna enfermedad, el que está triste, ¿cierto? El que se siente solo, el que tiene depresión, la familia que tiene conflicto, etcétera. Dios está preocupado de ellos, ¿ya? Entonces, como dice por ahí, ¿cierto? El libro de Isaías, que Dios habita, ¿cierto?, en la altura y la santidad, pero también habita con el quebrantado de espíritu, o sea, habita también, ¿cierto?, o está cercano al que está en sufrimiento. Yo creo que eso tiene que, ¿cómo se llama? Tiene que ser un aliciente en nosotros como cristianos para que no tan solamente nuestra conciencia quede tranquila, como hemos hablado bueno, como hablábamos el año pasado en los cultos online, o como hemos hablado quizás en los, ¿cómo se llama?, en otros estudios anteriores, que nuestra conciencia no descanse solamente en decir, ya, fui al culto el domingo, cumplí con mi deber ministerial, estamos listos hasta la otra semana, ¿cierto? Estoy listo hasta el otro domingo. No, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Eh, a cumplir, obviamente, en hacer culto a Dios, ¿ya? Porque a Dios hay que darle la gloria y la honra, pero que nuestra conciencia no descanse solamente en eso, sino que también seamos capaces, ¿ya?, de ayudar al prójimo en cosas simples, en cosas de la vida cotidiana, ¿ya? Cuando tengamos la oportunidad de ayudar a alguien, que lo podamos ayudar, ¿cierto? Y que de esta manera podamos demostrar que el amor de Dios está en el pueblo, ¿cierto?, del reino, en la iglesia, ¿ya? La crítica no solo era al incumplimiento de los deberes sociales y comunitarios del liderazgo judío, sino a una falta fundamental, ¿ya? Y esta falta fundamental era la falta de ayuda a los que estaban en necesidad. La víctima real era el pueblo de Israel, que no estaba teniendo pastores verdaderos y eficientes, donde el pueblo estaba como ovejas que no tienen pastor,
se presenta a Jesús como el buen pastor en la tradición profética de Ezequiel, ¿ya? La parábola se ha utilizado para demostrar que la misericordia y el amor de Dios no tienen límites ni culturas. La misericordia de Dios llega incluso hacia los enemigos. Los valores que deben ser característicos de los ciudadanos del reino de Dios, independiente de la cultura, la posición social o el grupo religioso, ¿ya? Es que eh, el cristiano, por así decirlo, debe demostrar el amor de Dios. La Biblia también nos dice que Dios es amor, ¿ya? Y la demostración concreta del reino no está cautiva o no está encarcelada en un molde religioso, no está tampoco cautiva en un molde social o en un molde político, ¿ya? Lo importante en el reino es que demostremos amor y esto tiene un alto valor. El perdón juega un papel fundamental y también la solidaridad, ¿ya? O sea, nosotros debemos ser solidarios, ¿ya? Yo en este sentido eh, pienso, eh, por ejemplo, cuando independiente, ¿cierto? De lo que estábamos comentando antes, de que hay veces en la vida práctica ya que cuando uno va a ayudar a las personas en necesidad, hay personas, ¿cierto?, que no vienen con buenas intenciones, ¿ya? Y que tratan de aprovecharse de la buena disposición, ¿ya? Pero a mí lo que me hace reflexionar mucho, por ejemplo, acá en nuestro país, Chile, ¿cierto? Es que existen muchas instituciones o ayudas de beneficencia, ¿cierto? Que no tienen que ver con el mundo cristiano, pero ayudan a los necesitados. Ejemplo, ya usted quizás que va a ver esto por YouTube puede decir o puede cuestionarlo, pero en la vida real ellos ayudan a la gente. Ejemplo, la Teletón. Ejemplo, ¿cierto? La jornada por el niño impedido, que aprovecho de hacer publicidad, ¿cierto? Ya. Punta Arenas, ¿ya? O la región de Magallanes tiene, por así decirlo, como su propia Teletón, ¿ya? Y se llama la Jornada del Niño Impedido, ¿ya? Y ellos trabajan a través del Club de Leones, ¿ya? Entonces, ellos también hacen esta ayuda, se podría decir, como a todas las personas que tienen algún grado de discapacidad, ¿ya? eh, y ayudan de manera concreta, se podría decir, a todas las personas que tienen algún tipo de, de discapacidad física, ¿cierto? Cognitiva, etcétera, ¿ya? Entonces, todas esas instancias son buenas y a nosotros como cristianos nos tiene que hacer replantearnos si quizás, ¿cierto? Como iglesia deberíamos estar un poco más presentes, ¿cierto? En ayudas hacia hacia el mundo, se podría decir, no cristiano, que nuestras, que nuestra, ¿cómo se llama? Que nuestras planificaciones quizás como iglesia estén, que en alguna parte de nuestra agenda, ¿cierto? Esté como este ítem de decir, oye, no sé, pues vamos a ir a entregar café, no sé, a, a la urgencia del hospital, vamos a ir de vez en cuando, ¿cierto?, a entregarle café a la gente que está en la calle, ¿cierto? Eh, tomando nuestros resguardos, ¿cierto? Ir en grupo, ¿ya? Eh, es una buena, es, es una buena pregunta, ¿ya? En que nosotros como iglesia tenemos que pensar y tenemos que replantearnos en cómo llevar, ¿cierto? Este texto bíblico a la vida de la iglesia, cómo nosotros impulsamos, ¿cierto? A la grey de Dios a ayudar al prójimo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo atraemos cómo atraemos a los que tienen necesidad de Dios? ¿Los vamos a atraer siendo religiosos o demostrando misericordia? ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer, cierto, que los jóvenes se comprometan a asistir al culto del domingo? ¿Siendo exigentes o demostrándole amor? Esa es una pregunta que sería buena que podamos responder, ¿ya? Si alguien quiere hablar nuevamente, tiene micrófono abierto para que podamos reflexionar en esto, porque yo creo que es importante que podamos eh, eh, reflexionar sobre esto. Yo
voy a partir para romper el hielo, para que no estemos un momento de silencio. Eh, una de las cosas, ¿cierto?, que a nosotros, por lo menos como matrimonio, nosotros ya somos personas adultas, pero una de las cosas que a nosotros nos atrajo para volver a congregarnos, se podría decir, en la Alianza de Fondo del Carmen, ¿qué fue? El amor. Eso nos atrajo. Solamente eso. No fue, ¿cierto? Eh, fue ese buen recuerdo, ¿cierto? De cuando hicimos práctica pastoral, allá por el año 2019, el cariño de los jóvenes, de los hermanos, ¿cierto? Eh, Eso fue lo que nos atrajo a volver a la iglesia de Fondo del Carmen y también, obviamente, el cariño, ¿cierto? Del pastor Luis Mariqueo, el cariño también, ¿cierto? De la pastora Carmen este año 2026, ¿cierto? El cariño del Consejo Ministerial, todo eso. Yo creo que esas son cosas que, que nos edifican y que nos ayudan, ¿cierto? A poder seguir en este camino de la fe. Entonces, si alguien quiere hablar, ¿cómo nosotros podemos atraer a los que no conocen a Cristo, a los jóvenes? Si alguien quiere reflexionar, ya tiene micrófono abierto. ¿Alguien quiere opinar? Si no, los vamos a hacer hablar. Les vamos a preguntar, direccionado. De la misma manera que se hace dentro de la iglesia, pues hermano Daniel, con amor, porque usted estaba mencionando que usted volvió a Fondo del Carmen por eso, y yo voy a aprovechar de mencionar también que yo me sentí tan amada cuando me invitaron para a la celebración del Día de la Mamá. Amén. Estaba todo lindo, de verdad que no hubo ningún detalle que me hiciera sentir incómoda. Hasta el café caliente, el segundo café calientito. O sea, son detalles, ¿entiendes? Pero, pero son detalles que llenaron mi corazón porque en la situación difícil que pasaba este año y mis hijos no me habían celebrado el Día de la Mamá porque ellos son chiquititos. Entonces, ya me voy a poner a llorar. Em, pero el Señor lo sabía, pues nadie más lo sabía, ¿entiendes? Entonces, que usted me haya hecho esa invitación fue dirigida por el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a traer a los de afuera? Es de la misma manera que tenemos que tratar a los de adentro. Porque imagínense si yo hubiera pasado inadvertida en este año tan difícil, yo hubiera pasado inadvertida con mi día de mamá. Y no, pues fue todo lo contrario porque me sentí tan amada, pero es que de verdad se lo digo que hasta en el detalle del segundo café con la torta calentito, ¿entiendes? Porque ¿a quién le gusta el café frío? A nadie. A nadie le gusta el café frío. Entonces que a uno le atiendan como visita de esa manera. El hermano José, que corrió para venirme a dejar a tomar la micro, fuimos caminando a su casa a buscar la camioneta. ¿Entiende? Todos esos detalles, esas manifestaciones de amor entre nosotros debe ser lo mismo que debemos hacer para los de afuera. Ahora, yo creo que como iglesia, yo no soy crítica ni quejona de la iglesia porque, o si no, estaríamos como el pueblo de Israel caminando por el desierto y quejándonos de nuestro Dios, intentando a nuestro Dios, porque el fundamento de la iglesia está, que es Cristo, y la estructura de la iglesia está. Estamos estudiando la palabra, estamos orando, estamos teniendo comunión entre nosotros, nos estamos amando de manera imperfecta tal vez, pero nos estamos amando. ¿Entiendes? Entonces, y la iglesia organizada también hace obra social porque yo sé que la alianza tiene ese hogar sustenta ese hogar de niñas, que son niñas que no tienen sus familias que las cuiden y como organización, como iglesia alianza, se hacen cargo de ese hogar. La iglesia bautista donde yo voy también se hace cargo de un hogar de niñas, que también son niñas que no tienen familias que las cuiden. Entonces,
Yo creo que sí la iglesia organizada en alguna medida también hace misericordia para los que no, porque a esos hogares no van los niños de la hermandad, son niños, niñas que no son cristianos. Entonces, eso por mi parte. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, aprovechando que no, el comentario que le voy a decir, después vamos a tirar más, ¿cómo se llama? Más, ¿cómo decirlo? Opiniones, ya. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, hermano. Bueno, como la pregunta que hacía usted, ¿cómo podríamos llevar los jóvenes, ¿cierto? Hay que verlo como que si fueran como el hombre que estuvo herido, Amén. actuar como el samaritano con misericordia, ¿cierto? Quizá en lo que hemos leído, el samaritano está herido, pero los jóvenes muchas veces que no conocen al Señor están heridos, pero por dentro. Amén. Y de esa forma nosotros tenemos que presentar, bueno, presentar al Señor, ¿cierto? Hacer la invitación y hacer todo lo que tiene que ver con lo que sanar la persona, ayudarle a sanar por dentro con la palabra y por fuera con ese cariño que tenemos que entregar, amor, con ese cariño. Eso, hermano. Amén. Amén, mi hermano. Gracias por su reflexión. Opina nomás, mi querida hermana. Amén. Bueno, yo le quería contar que yo vine por 2 años a la Teletón de Temuco cuando Mati era chiquitito, porque él tenía varios problemas que nos enviaron a Teletón. Y bueno, el Mati con la Prisi casi se criaron en Teletón. Bueno, la Prisi porque no tenía con quién quedarse y Mati porque necesitaba tratamiento. Y en ese tiempo que nosotros veníamos, vivíamos en San José La Mariquina, que son como 2 horas y media más o menos de viaje. Y en ese tiempo llegábamos temprano a veces y había una señora que, bueno, después yo supe que era una hermana que estaba con una mesa regalando café y sándwich. Entonces, Mati con la prisa la veían y corrían a donde ella y les daba sándwich, café, y entonces, y también habían chicos voluntarios que eran que les hacen, les regalan dibujos, le pasan lápices, los entretienen. Si yo tenía que entrar con Mati, ellos me cuidaban a la Prisi. Entonces ellos me decían, oye, usted viene de lejos, entonces ahí hay una señora que es de una iglesia que está regalando sándwich y me decía, tome cafecito, tome. Entonces yo creo que una de las formas de regalar amor y mostrar el amor de Cristo, yo creo que es en la Teletón. O sea, al menos yo fui muy bendecida ahí. Lo digo como ejemplo. O sea, yo no hice nada por nadie ahí, pero o sea, aparte de repente conversar con algunas mamás y que tenían sus hijos con mucha discapacidad, pero eh, ahí es un lugar ideal como para ir a presentar el Evangelio también. Eso les quiero decir. Eso no va a ser hermano Daniel. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo, alguna reflexión? Sí, por mi parte igual. Me quiero sumar al comentario que hacía papá. Eh, Porque bueno, dentro del trabajo que realizo con jóvenes, yo creo que uno de los grandes temas que hemos tenido en estos últimos años, sobre todo, es ese fenómeno que tú mencionas, que es el hecho de que
a veces los jóvenes les cuesta quizás el poder congregarse y el relacionarse, en realidad, el relacionarse con adultos. Y ese es un gran desafío porque la verdad es que cuando un joven abre su corazón, alguien como yo, por ejemplo, que somos un poquito más grandes, que estamos ya en los límites, ya saliendo de juventud, eh, es un acto tan grande de amor, es un acto tan grande de sinceridad y de mostrarse honestamente cómo son ellos. Ujú, Y lo que no quiere decir es que es el recuperar la confianza con uno, van a recuperar la confianza con todos los adultos, porque somos como su experiencia para recuperar esa confianza, pero eso también es un proceso, y es un ujú, proceso que no es tan, tan corto. Entonces, claro, o sea, si vamos un poco a cómo demostrar ese amor, si de repente el que, no sé, pues algún adulto o alguna persona nos visite de vez en cuando, por ejemplo, también sería una buena forma, porque esperan siempre que los jóvenes vayan a la iglesia, pero cuando quizás, no sé, pues, los adultos también se hacen más presentes quizás en la juventud para conocerles, porque cosa que cuando ya vayan a la iglesia, sí vean caras conocidas y sí vean personas que han demostrado en algún momento amor. Y eso creo que es algo fundamental porque con muchos hoy en día de la generación entre los 16 a los 24 años, te puedo decir, sobre todo, nos encontramos con eso, con chicos muy heridos desde las relaciones que han tenido, heridos desde figuras paternas, maternas, eh, situaciones donde se han roto su confianza, y uno entra en ese proceso a intentar como acompañar en todo aquello, y lo cual es un proceso igual largo muchas veces y que en algún momento, claro, vamos dando como esos pasitos que ya vayan llegando al siguiente escalón, pero va costando como cada proceso. Entonces, por lo mismo, yo creo que la iglesia en muchas cosas, como decía también la hermana Angélica, no tiene que criticar, sino que al contrario, tiene que orar, tiene que sumarse, tiene que actuar muchas veces, estar ahí, porque es la forma también de que van a poder demostrar ese amor de Dios y entender que así como hay una persona, hay dos o tres o cuatro adultos que pueden ser de confianza, hoy en día hay una iglesia completa que también puede ser de confianza y de contención para ese joven en lo que esté viviendo. Eso. ujú, Amén. Claro, y claro, bueno, como decía, bueno, como dice el Módice, como dice mi hermana Angélica, lo importante aquí ya vamos a ampliar el espectro del tema de los jóvenes. O sea, yo creo que lo importante, y hay que decirlo también, porque hay que decir las cosas, hay veces en que se comete el error, ¿cierto? Ya sea involuntariamente o voluntariamente ya, de decir algunos comentarios y esos comentarios a veces hieren a las personas y la gente se va, ¿cierto? Se va. Entonces, que el Señor nos ayude a que nuestras palabras y acciones sean de edificación al otro, independiente de que yo no esté de acuerdo con su forma de actuar, porque no estamos, aquí hay que colocar el marco, ¿cierto? El marco teórico. En la iglesia, ¿cierto? No vamos a estar de acuerdo quizás con cómo actúa el otro siempre, pero sí Dios nos tiene que dar la sabiduría, el autocontrol, ¿ya? Para no lo primero que se me venga a la mente, decirlo. Sino que si voy a decir algo, lo digo con amor. Si hay algo que no me parece, quizás me acercaré en privado, ¿cierto? A esa persona, oiga, no sé, preguntar qué le pasa, pero no entrar en este, se podría decir, como comentario, y que después toda la congregación, ¿cierto?, sepa por un comentario, a lo mejor ese comentario no tiene nada que ver con la realidad que está pasando y que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a no tener tanto prejuicio sobre los demás y a demostrar más amor y misericordia. Y eso, esas son cosas que suman, porque en realidad lo que hace que las personas se queden en la iglesia es el amor, ujú, no, no la exigencia, no el prejuicio, ¿cierto? Y con esto yo no estoy diciendo que vamos a ser irresponsables, ese es otro tema de predicación ya, pero no estamos hablando de que el amor y la misericordia creen personas irresponsables, sino que vamos a ser responsables, ¿cierto? Dentro de la iglesia, pero sí que, que nosotros seamos agentes de sanidad al otro. ¿Cómo yo sano al otro? Esa es una pregunta que yo tengo que hacerme, ¿cierto? Y discúlpeme que sea cargante, ¿cierto? Con el tema de los matrimonios, pero lo voy a decir de nuevo, ¿cierto? Ya, ¿cómo? ¿Cierto? Si somos, para todos los que están casados y que ven ¿cómo se llama? Este estudio, la pregunta sería, ¿cómo yo soy un agente de sanidad para mi esposa? ¿Cómo mi esposa, ¿cierto? Es un agente de sanidad
para mí, ¿cierto? Que soy hombre, ¿entiendes? O sea, aquí estamos hablando cómo nosotros como cristianos contribuimos en primer lugar a la sanidad de nuestra propia familia. Somos personas que vamos a ser recordados por nuestro cariño o por, o por ser religiosos, ¿cierto? A nuestra familia extendida, a nuestra, ¿cómo se llama? A nuestros vecinos, en nuestra iglesia, entre pastores, ¿cierto? Entre siervos, entre consiervos, ¿ya? Eso yo se le digo también, tengo que decirlo en esta noche, ¿cierto? Con mucho amor y cariño, eh, cómo a ver si, qué consiervos, ¿cierto? He tenido yo, ¿cierto? Que han contribuido para nuestra sanidad y esa misma pregunta yo me la puedo hacer, ¿cierto? A mí mismo, en público, a qué otros consiervos o pastores yo también he contribuido para sanar. No sé si me entiendo, porque aquí yo estoy ampliando el espectro para todo. Aquí no quiero apuntar a nadie, sino que el tema es entre los pastores, ¿cierto? ¿Contribuimos para sanarnos unos a otros o nos enjuiciamos? ¿Entiendes? Esa es una pregunta que cada uno, cada siervo de Dios tiene que responderse a sí mismo. Entonces, para ir finalizando ya, el amor juega un rol protagónico, no solo en el templo y en la sinagoga, sino que también en la vida común. No hay límite para el amor. La misericordia debe manifestarse de forma libre y espontánea, ¿ya? Eh, es importante también notar que en la ley del Antiguo Testamento, ¿cierto? En el Pentateuco, el amor también debía manifestarse hacia los extranjeros. Y aquí obviamente yo voy a tirar por así decirlo, un mensaje. O sea, sí, no, no, sí, sí, sí. Sí, 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 hay que decirlo. Estamos aquí inclinados un poquitito más para la derecha, ¿cierto? Con un rechazo estamos hablando lo que está ocurriendo políticamente en nuestro país, ¿cierto? Estamos tirados un poquitito más hacia la derecha con el gobierno que estamos, pero la pregunta es hacia los cristianos nosotros. ¿Cuánta misericordia, cierto, también le hemos demostrado a los extranjeros? ¿Ya? Yo sé, obviamente, como hemos hablado hoy día, que hay personas que nos llegan con buenas intenciones, pero también es muy triste ver, ¿cierto? Es muy triste ver que en otros países han ocurrido crisis políticas muy graves, ¿ya? Hay mucha pobreza y por eso esas personas tienen que emigrar, ¿ya? Y es triste ver que hay personas, ¿cierto?, que llegan a trabajar, que llegan con buenas intenciones y llegan a aportar también al país, ¿ya? Y cómo nosotros como cristianos estamos contribuyendo, no sé si me entiende, cómo nosotros contribuimos a amar, ¿ya? Al que llega desde afuera, ¿ya? Eh, el respeto a la dignidad humana, la justicia y la manifestación del amor, independientemente de la religión, el nivel social, socioeconómico, ya independiente del pensamiento político, lo ideológico, independiente de lo cultural y las tradiciones éticas y morales, ya eh, es importante, ¿cierto?, que nosotros como ciudadanos del reino, ya podamos demostrar misericordia independiente de las diferencias que podamos tener, ya. Eh, la gran lección de esta parábola es que el amor y la misericordia no tienen límites ni fronteras. El prójimo está cerca y en necesidad, independientemente de la tradición cultural, religiosa o étnica que tenga. La manifestación del amor, la misericordia y la solidaridad al prójimo es un requisito que no se puede sustituir en los valores del reino. Entonces, que el Señor nos ayude a, ¿cómo se llama? A manifestar amor, ¿ya? eh, si uno es sincero, ¿cierto? Seamos sinceros con respeto, ¿cierto? Hay cosas que personalmente quizás a cada uno de nosotros nos puede molestar, quizás no sé, puede ser algún grupo religioso, político, etcétera, pero Dios nos insta, ¿cierto? A pesar de que a nosotros nos cuesta sentir misericordia por aquellas personas, Dios nos insta a tener misericordia y a orar, ¿ya? A orar por estas personas, ¿ya? Y aquí quiero terminar, ¿cierto?, con una reflexión cortita, ¿ya? Que tiene que ver con la oración, ¿ya? No voy a predicar, así que no se preocupe, es solamente la lectura de un texto, ¿ya? Eh,
Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, Primera Timoteo capítulo 2 del 1 en adelante, dice así, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, yo puedo tener ciertas diferencias ideológicas, políticas, diferencias, ¿cierto? Incluso de, no sé, de interpretaciones de la Biblia, ¿cierto? Pero la Biblia me manda a bendecir a todos, ¿ya? Tengo que tener esa apertura, ¿ya? A orar y a bendecir a toda la iglesia, ¿cierto? A todos los políticos, sea que me agraden o no, a todas las etnias que conviven en nuestro país, sea que me agraden o no, ¿cierto? Eh, etcétera, etcétera. O sea, nosotros estamos llamados como cristianos a orar por todos y que Dios tenga misericordia, ¿cierto? Y Dios se pueda revelar ya a todas las personas por igual. Sean ricos, sean pobres, ¿cierto? Sean de tal o cual partido político, pertenezcan a tal o cual iglesia, etcétera. A todas las personas estamos llamados a bendecir. Entonces vamos a terminar, ¿cierto? Este estudio orando, ¿ya? eh, para que el Señor nos bendiga y que podamos manifestar misericordia a aquellas personas que están heridas y que seamos agentes de sanidad, agentes de libertad, agentes, ¿cierto? En lo que podamos contribuir, ¿cierto? Lo que esté a nuestra mano, lo podamos hacer, ¿ya? Por más pequeño que sea. Como decía nuestra hermana Angélica, si podemos dar un café calentito, daremos un café calentito, ¿cierto? Si podemos comprar una torta buena como la que estaba en el Día de la Madre, amén, ¿cierto? Buena estaba la torta ese día, sí. ¿Ya? Así que en lo que podamos ayudar, sea mucho o sea poco, ¿ya? Lo que tengamos para bendecir al otro, que lo demos. De buena manera, con amor, con cariño, y esos pequeños detalles como cuenta nuestra hermana Angélica, como también nosotros hemos contado hoy en día en el estudio de hoy, esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. El amor, la hermandad, ¿cierto? Aprovechamos de saludar a nuestros amigos, ¿ves? Que son, ahora los van a conocer, en la transmisión ya. Eh, aprovechamos de saludar también, ¿cierto? A nuestros amigos Juanito y Carmencita, ¿ya? Ellos pertenecen a otra iglesia, pero ellos también han sido de mucha bendición para nuestra vida, ¿cierto? Fueron nuestros hombros, ¿cierto? Para llorar en su momento, para conversar, para, ¿cómo se llama? Para contar lo que vivimos, ¿cierto? Como matrimonio ministerialmente y aprovechamos de saludarles porque ellos nos demostraron mucho amor y cariño y el Señor también, ¿cierto? Siempre sabe de proveer sabiamente amigos cuando uno los necesita. Así que también aprovechamos de saludarles, ¿ves? Aprovechamos de saludar a todas las personas que han sido de bendición, ¿ya? Nos quedan varias más, pero si empezamos a nombrar nos vamos a alargar en el estudio, así que vamos a, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo bendiciendo, ¿cierto? A la iglesia, a nuestra familia, a las autoridades, a todas las personas, ¿cierto? Vamos a pedirle al Señor. Así que vamos a orar. Bueno, Padre Santo, te damos gracias en esta hora por esta parábola que nos insta, que nos desafía, Señor, a mostrar amor y misericordia para aquellos que están en sufrimiento, en dolor, aquellas personas que tienen necesidades físicas, pero también, Señor, tienen necesidades espirituales, necesidades del alma. Personas, Señor, que, como se ha nombrado hoy día, quizás han sido vulneradas, han tenido decepciones del papá, de la mamá, a lo mejor de los hermanos, de la familia, o incluso, Señor, de la misma iglesia. Oramos, Padre Santo, para que tú sanes a todo aquel, Señor, que está herido. Si nosotros también en este estudio, Padre Santo, tenemos alguna herida que falta por sanar, yo te pido, Padre Santo, que tú sanes nuestro corazón y te lleves todo el dolor, la tristeza, la amargura y el peso que pueda haber en nuestro ser interior. Que sanes, Padre Santo, en nuestras familias. Tú eres el único que lo puede hacer.
que restaures las relaciones que están rotas. Ayúdanos como iglesia a demostrarnos amor entre nosotros mismos. Jesús dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, tú también nos ayudes como iglesia a poder manifestar amor y misericordia a aquellos, Señor, que lo necesitan y a aquellos, Padre Santo, que están en dolor y en soledad. Ayúdanos, Padre Santo, también y te pido, Señor, que si hay alguna relación, rota en nuestra familia, sé tú, Padre Santo, Señor, en cualquiera de nuestras familias, si hay alguna relación que queda por sanar, te pido, Padre Santo, que tú la sanes. Si hay alguna relación, Señor, que tenga que sanarse dentro de la iglesia, tú también, Señor, sánala, restáurala, porque tú eres el sanador por excelencia. No tan solamente, Señor, de lo físico, sino que también tú eres el sanador por excelencia del ser interior, de lo espiritual y del área emocional en nuestras vidas. Bendecimos, Padre Santo, a todas las personas de nuestro país, para que seas tú, Padre Santo, guiándoles al arrepentimiento y a la salvación. Bendice también, Señor, como hemos hablado hoy día, al gobierno, Señor, que está en este momento de turno. También, Señor, te pedimos que tú te reveles a sus vidas y que tú les des sabiduría para saber gobernar. Y también, Padre Santo, oramos, Señor, por los pastores, por los siervos, ¿cierto? Por mis consiervos también, Señor, y consiervas, para que tú, Señor, nos des la sabiduría para saber cómo conducirnos y cómo enseñar tu palabra. Así que te damos gracias, Padre, y te alabamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Así que el Señor les bendiga. Un saludo a todos. Bendiciones, hermano. Recuerden la próxima semana una iglesia misionalmente Bendiciones, sana. Tienes. Bendiciones, que que estén muy estén bien. bien. Abrazo, Chao. Bendiciones. Chao, chao. saludos, Abrazos. Chao. que Chao, estén bien. chao. Hasta el otro Gracias lunes. igualmente. Hasta el otro lunes. Chao.